Vamos a acercarnos a China a mirar cómo está el gigante asiático. Adrián Díaz Marro, consultor de desarrollo de negocio. Adrián, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Está China preocupando a Occidente de una manera desorbitada o crees que Occidente hace bien estando ahora mismo ya preocupado por lo que puede pasar en el gigante asiático, después sobre todo de la visita que ha habido de Xi Jinping a Estados Unidos? Bueno, la verdad es que Occidente quizá debería preocuparse más de los errores no forzados, de las propias acciones que realizamos nosotros en nuestros países. China, la verdad es que ha sido un gigante que hemos dejado crecer, se nos ha ido de las manos y ahora lo vemos como un enemigo en lugar de verlo como muchas veces como una oportunidad. En ese entorno, ¿cómo puede jugar ese nuevo orden mundial que Occidente ha intentado poner, que Rusia, China, pero sobre todo China está intentando que sea diferente, sobre todo de la mano de los BRICS? ¿Cómo se puede jugar ese nuevo orden mundial? Bueno, yo suelo decir que Rusia es el enemigo de final de pantalla, pero China es el enemigo de final de juego, ¿no? Así lo ha configurado Estados Unidos y lo que estamos viendo con Rusia es un entrenamiento. Por desgracia, porque lo vemos todo en términos todavía guerrafriistas y no logramos esa supuesta globalización a la que abanderamos en el pasado, no logramos sacarle un provecho ahora que hay más voces discrepantes, ya no es el uno habla y los demás obedecen. Y sí es cierto, ahora mismo estamos en un momento de cambios, de era del desorden, le llaman algunos. Yo muchas veces me refiero a esto como desorden para quién, ¿no? Pues obviamente había potencias, has mencionado los BRICS, que tienen algo que decir, aunque sea en términos poblacionales, en términos de territorialidad, nuevas alianzas que se van forjando en el mundo y nosotros seguimos pensando que el mundo es una foto y no una película. ¿Ese elemento fundamental de relación los BRICS en los próximos años? Personalmente creo que el grupo de los BRICS está sobrevalorado por nosotros, por los que lo tenemos. En realidad son países muy desordenados, muy distintos entre ellos y a veces muy iguales en lo negativo, es decir, tienen intereses enfrentados porque se dedican a lo mismo. No hay una agenda común, sino agendas individuales y no es como las organizaciones como OTAN o como el G7 donde uno habla y los demás obedecen, sino son un grupo de países, en ocasiones pensamos que los lidera China, pero Rusia tiene su propia agenda, India tiene una agenda muy diferenciada. No lo veo tan organizado y tan amenaza como se ve desde Occidente, básicamente para inventarnos estrategias contra ellos. ¿Está China a las puertas de una crisis, Adrián? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llevamos anunciando esto desde los últimos 40 años. Expertos de todo tipo, economistas, periodistas. Cualquier pequeño cambio en China que no entendemos, porque no entendemos China, nos abre en la comunicación una vía a la próxima crisis, el China se hunde y todo lo demás. Personalmente, desde dentro, yo llevo escuchando esto muchísimo tiempo y la verdad es que me cuesta pensar si es ya, si ahora sí que sí, o si faltan 5 minutos. Lo que es evidente es que la crisis inmobiliaria está impactando, ¿no? Sí, lo que pasa es que si miramos para atrás la hemeroteca, hemos visto crisis inmobiliarias en China narradas por Occidente, como te decía, desde hace más de 20 años. De hecho, el libro más famoso sobre este tema, de Gordon Chan, un supuesto experto en China en Estados Unidos, es de 2001. El colapso inminente de China es el nombre del libro, ¿no? Llevamos pensando que es inviable el precio de los alquileres con respecto al precio de la compra desde hace más de 20 años y ha seguido creciendo sin parar. Llevamos pensando que con los sueldos que cobran los chinos es imposible que paguen este tipo de viviendas desde hace 20 años y ha seguido creciendo sin parar. Por lo tanto, la sensación que tengo, que sí, que obviamente hay unos precios disparados, no sé si llamarlo burbuja o no, pero sí que están fuera de lo que nosotros consideraríamos precios normales, pero lo que tengo claro es que las métricas que utilizamos para definir una burbuja, pues hasta ahora han fallado estrepitosamente y por tanto ese estallido de la burbuja que esperamos, que no sabemos si se ha dado, pero se ha amortiguado, que no sabemos si todavía está por darse, pues obviamente no lo sabemos porque todas nuestras métricas están mal. Un último punto, Adrián. ¿En qué nos equivocamos a la hora de opinar y mirar a China desde Occidente? Tú que estás allí, que sobre el terreno ves toda esa fotografía,
tocándola, ¿no? ¿En qué nos estamos equivocando a la hora de opinar y de mirar al gigante asiático? Principalmente, lo que he visto durante todos estos años ha sido, los occidentales creamos unas métricas que nos sirven para medir nuestros países, más o menos eficientemente, y las extrapolamos a todo el mundo. Intentamos medir economías, me refiero exclusivamente al ámbito económico, pero sería extrapolable a temas sociales. Creamos esas métricas que nos sirven para medir, como digo, nuestras economías, pero cuando llegan a China, esas métricas no nos sirven, pero en cambio tomamos decisiones a través de esas métricas. Y lo peor es que el gobierno chino en muchas ocasiones, el propio entorno chino, nos ayuda con ello, porque te voy a poner un ejemplo, cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio, tenía que pasar tenía que pasar por el aro en unas cuantas mediciones. Por tanto, tú me pides que yo te mida esto, yo te lo mido. Tú quieres que te dé este resultado, yo te lo doy. En ocasiones pensamos que China nos engaña con las cifras, que China manipula las cifras. Hay muchas pruebas, incluso declaraciones de los propios políticos chinos que se sienten incapaces de hacer una serie de mediciones que hacemos en Occidente por la propia idiosincrasia de la economía y de la sociedad china. Por tanto, más allá de que podamos pensar en la maldad de los chinos, en que nos manipulan con las cifras, realmente los métodos que tenemos, las métricas que utilizamos, los sistemas de medición que hacemos servir en Occidente principalmente, en muchas ocasiones no son aplicables a China. Entonces nos dan unas observaciones, llegamos a unas conclusiones absolutamente erróneas. Creo que eso se solucionaría tranquilamente visitando el terreno, actuando sobre el terreno, haciendo esas mediciones y comparándolo con la preferencia revelada de las acciones, y veríamos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que vivimos los que vivimos en China. ¿Crees aún así, en una cosa que nos has dicho en esta respuesta, que hay una parte de manipulación en las cifras chinas, o crees que eso es un invento también de Occidente? No, por supuesto que hay una manipulación de las cifras chinas. El gobierno chino tiene un concepto de la información muy hermético, muy nacionalista. Cualquier elemento informativo es sujeto de ser usado en mi contra, por tanto, voy a controlar ese elemento informativo. Pero yo diría que no es el principal problema para que no entendamos China. Es el principal problema quizá con respecto a lo que nos quieren ocultar los chinos, pero con lo que nos muestran los chinos y con lo que podemos ver cuando visitamos China, cuando vivimos en China, creo que sería suficiente para una aproximación mucho más lógica de lo que es China y el mercado chino. Muchísimas gracias, Adrián Díaz. Gracias por estar con nosotros hoy en Negocios. Buen día y buen negocio, Adrián. Ha sido un placer. Buenos días, un placer. 9:11.